Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar esta aplicación para un reloj de pared, sí, o un reloj en el que ustedes quieran poner en práctica esta técnica. Esperamos que nos acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Entonces nos ponemos manos a la obra. Bienvenidos. Y estos son los materiales que necesitamos para este proyecto. Un reloj normal de pared de la distancia que ustedes prefieran, el que más les guste o el que tengan disponible. Telas, puede haber retales, vamos a utilizar piezas pequeñas, o sea que puede ser de sobrantes de proyectos anteriores. Aquí tengo 1 metro de elástico resorte de 1 centímetro de grosor, pero la verdad no se va todo esto. La pistola de silicona con las barras de silicona. Necesitamos hilos pues correspondientes a las telas. En este caso voy a utilizar negro, un poco de marrón. También lo que nos simula la zanahoria, que es la nariz del muñeco de nieve, tijeras, agujas, alfileres. Sí, recuerden que de todas maneras en la descripción les dejamos la lista de materiales para que puedan entonces desarrollar este proyecto. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí entonces voy a empezar a sacar algunas piezas. Este reloj, el contorno, cuando lo mido, mide 70 centímetros. Entonces la tela que voy a cortar para que sea el que me ajuste alrededor de él, esta blanca, que es un muñeco de nieve, la voy a cortar de 1 metro por 11 centímetros de ancho. ¿Sí? 1 metro de largo por 11 centímetros. Si el de ustedes es más grande o más pequeño, entonces esa distancia varía un poco, pero de todas maneras ustedes miren si quieren que les quede bien resortado, si le quieren que les quede más fijo, más recto, entonces ya eso es decisión de cada uno. La circunferencia que hice para la cabeza tiene una medida de extremo a extremo de 14 centímetros. Y aquí ya tengo cortadas las botas, que recuerden que los moldes los dejamos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Allí en la descripción también les dejamos el enlace. Aquí están las botas, que se cortarían 2 piezas por cada una de las botas, y los guantes, que se cortarían también 2 piezas por cada uno de los guantes. Entonces con estas piezas, por decirlo así, entonces damos inicio al proyecto. Bueno, voy a empezar a coser con puntada festón, ¿sí? Todo el contorno excepto aquí. Aquí no lo voy a cerrar porque por ahora por allí sería donde relleno, que está también entre los materiales, pondría el relleno y ahí sí sellaría. Entonces voy a empezar en este lado. Entonces con la puntada voy a utilizar un tono marrón, también para que le dé un poco de color a los guantes, y empezaría a coser entonces así por todo el contorno. Bien, entonces aquí como ven ya terminé de coser todo el contorno. Ahora voy a tomar un poco de algodón siliconado y lo voy a introducir por el orificio que les dije, que les mencioné ahora. Listo. ¿Sí? Va quedando la forma. Entonces ahora, si ya está bien la pieza, si no le hace falta algodón, entonces sello. Y quedaría así. Este es el otro guante, ¿sí? Y este es el que estoy terminando. Entonces así quedarían los guantes, y hago el mismo proceso también con las botas. En las botas también voy a coser por todo el contorno en puntada festón. Igual hago, lo relleno y sello. El mismo proceso que se hace con los guantes se hace con las botas.
Bueno, ya tengo entonces las piezas listas, tanto las piernas como los guantes o los zapatos y los guantes. Ahora voy a empezar a trabajar en la cabeza. Lo que hago es coser en todo el contorno para cerrar la circunferencia. Le doy vuelta a esta pieza. Y luego de darle vuelta, entonces hacemos el proceso de rellenar y también sellar, como hicimos con las botas y los guantes. Y la pieza que va a ser el contorno de todo lo que tiene que ver con el reloj, también la vamos a coser. O sea, esa pieza la doblamos, que es de 11 centímetros, le hacemos una costura de 11 y la vamos a poner también al derecho. ¿Sí? Esa es la pieza también. Vamos a sacarla. Bueno, aquí estoy terminando de rellenar la cabeza, que quede firme. Y cuando ya esté como me guste a mí que quede de relleno, entonces lo que hago es sellar la pieza. Bueno, ya tengo la cabeza lista. Aquí con aguja e hilo le hice unos pliegues, o sea, introduje hasta la parte de atrás y la alé varias veces, 4 veces en cada uno, para hacer las marcas, por decir así, donde voy a pegar los ojos. Entonces allí ya queda listo en cuanto a la cabeza. El gorro lo voy a hacer con una pieza de 26 centímetros por 12. Entonces esto lo que voy a hacer es que lo voy a coser, ¿sí? En esta parte lo voy a coser para unirlo y que me quede en una sola pieza para ponérselo en la cabeza al muñeco de nieve. Bueno, después de que ya lo he cosido, entonces lo voy a poner aquí en la cabeza, en la parte superior del muñeco de nieve. También lo puedo coser o pegarlo con silicona caliente y en la parte superior, ¿sí? Antes de pronto pegarlo o de coserlo, voy a hacerle un flequillo que en otros videos también les he enseñado. Y en esta parte también le voy a poner de este cordón suizo para que quede bonito, para que quede muy bien decorado. Entonces voy a hacer primero el flequillo antes de pegarlo, o lo puedo pegar y hacer el flequillo también allí, no hay ningún inconveniente. Lo importante es hacer el flequillo antes de poner el cordón, eso sí es lo importante. Bueno, así queda entonces el gorro. Como pueden ver en la parte superior, aquí está el cordón. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ubicar una pieza de peluche aquí en el contorno del gorro, ¿sí? Para que nos quede con el aspecto de que abriga o calienta mucho más. Entonces igual lo pueden coser o pegar con silicona caliente.
Bueno, aquí entonces ya terminé la sonrisa. Como pueden ver, le cambié los ojos por unos más grandes, más vistosos. Y ahora le voy a pegar la zanahoria que nos hace la nariz. Listo. Luego de esto, entonces voy a empezar a introducir el elástico, ¿sí?, en la parte tubular. ¿Recuerdan este que realizamos? Entonces, mientras seca esto, voy a pegar, voy a poner el elástico en el interior para que entonces nos vaya quedando la pieza más completa. Bueno, algo que voy a hacer es que voy a tomar el elástico y voy a tomar el contorno sin estirarlo, ¿sí? Y ahí voy a cortar. Voy a cortar bien a ras, voy a cortar exactamente en la medida del reloj. ¿Por qué lo corto allí? Porque cuando lo introduzca de todas maneras en la pieza de tela, esta pieza tubular que hicimos en color blanco, entonces, y sea el momento de surcir toda esta tela en este elástico y fuera de eso amarrarlo, entonces me va a quedar ya con la tolerancia que quiero para que tome el proyecto que estamos realizando. Entonces voy a tomar la aguja plástica, de esta creo que ya se los había enseñado en otro proyecto. Por ejemplo, aquí voy a hacer un nudo. Entonces este es el elástico que ya no voy a tener dentro del proyecto, porque este elástico yo lo corto. Entonces aquí ya hay una parte que no va a estar. Y lo que voy a hacer entonces es introducirlo por toda esta pieza para que salga al otro extremo. Bueno, entonces ya aquí entonces tengo los dos extremos y voy a empezar a hacer puntada invisible para unir las dos piezas. Si puedo utilizar la puntada que desee, en realidad puede ser invisible o solamente unir cada uno de los extremos y ya nos va dando, porque igual esta parte no se nos va a ver. Entonces voy a unir las dos piezas. Bueno, ya aquí lo cosimos, ¿sí? Ya quedó unida la pieza y ahora vamos a hacer entonces es ubicarlo en el reloj. Aquí lo ubicamos, así quedaría. Ponemos igual las costuras hacia la parte baja, ¿sí? Ubicamos que quede así. Ustedes miran si también desean que el elástico quede más apretado, ¿sí? Eso depende. La verdad, así como lo puse, sirve para varios tipos de reloj. Así quedaría. Entonces, aprovechando que está ubicado, entonces ahí es cuando empezamos a poner las partes. Aquí pondríamos la cabeza, la centramos. Pondríamos la cabeza, la pegamos con silicona caliente y también podemos ubicar los brazos hacia los lados y las piernas. Voy a alejar un poco la cámara para que se pueda percibir mejor. Bueno, entonces voy a pegar la cabeza. Les recuerdo que esta pieza es para quitar y poner, ¿sí? Que para que cuando pasen las fechas navideñas ustedes siguen utilizando el reloj normal, pero entonces cuando vuelva Navidad solamente es poner la pieza. Entonces por eso es que no lo vamos a pegar, sino que solo acomodamos. Ustedes lo ponen como más les guste. Entonces aquí en la parte del 12 vamos a pegar la cabeza. Y recuerden, como la recomendación que siempre les hago, sostener hasta que esté totalmente seco. Ya cuando haya secado entonces la cabeza, entonces procedemos a pegar los brazos. Entonces lo mismo, aplicamos silicona, los ponemos, los ubicamos. Sostenemos.
Luego de que entonces ponga los guantes, en la parte baja voy a pegar las botas. Bueno, ya entonces tengo todas estas piezas pegadas. Ahora lo que voy a hacer es, para darle un poco de decoración, le voy a poner en las botas, en la parte superior, el peluche tradicional de las botas, que se ve así, muy calientito, muy acogedor. Y en la parte de las mangas, de lo que tiene que ver con los guantes, le voy a poner un poco de color. Sí, voy a poner de este mismo que se le utilizó el gorro, en la parte por donde sale, para que se vea mucho más colorido y pues que se vea lindo también en el momento de que lo vayamos a exhibir, que lo vayamos a poner ya en la pared, en nuestro hogar, en la oficina, donde normalmente lo vayamos a destinar. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a pegar. Bueno, y ahora entonces vamos a cortar, o vamos a tener la pieza que corresponde a la bufanda. La bufanda tiene una medida de 50 centímetros por 16 centímetros. Lo que vamos a hacer es enrollarla así un poco y la ubicaríamos entonces en el cuello del muñeco de nieve. Aquí traemos el muñeco para que lo vean, de que él vuelve y se nos ajusta. Es bueno trabajar con el reloj cuando no tienen la posibilidad. Entonces pueden conseguirse una esfera o pueden conseguirse también un aro de icopor, que eso les ayuda como punto de referencia. Entonces aquí lo que voy a hacer es ponerlo donde corresponde. Y bien amigos, entonces así queda el proyecto que les queríamos compartir el día de hoy. Este proyecto es muy económico, es sencillo de realizar. Siguiendo todos los pasos y las indicaciones que les enseñé en el transcurso del video, pueden realizarlo para el tamaño que deseen, así como este, o mucho más grande,
o de pronto si tienen en las mesitas de noche, pueden hacerlo perfectamente. Solamente es cambiar un poco las medidas y el proyecto les queda igual. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si aún está en rojo es porque no te has suscrito. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos publicando y los que pensamos publicar en el próximo año. También te recomiendo que nos dejes allí en la cajita de los comentarios qué te pareció el proyecto, si te gustó, qué otra idea te hubiera gustado de pronto que hubiéramos colocado en práctica con él. Compártelo en tus redes sociales. Tenemos también pensado realizar otro también en temática de reloj, pero con un Santa y otra técnica. No sería así de quitar o poner, sino que ya sería fijo. Entonces nos gustaría saber si te gusta, si te interesaría de pronto también realizarlo. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.